Vámonos. Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 24 de julio. Qué buena noche. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. Buenas noches, Ángel San. Todo bien, muchas gracias, Ángel San. Qué bueno. Muchas gracias por estar sintonizando, los que ya nos están escuchando este miércoles de Más que Arquitectura. Recuerden que ya estamos en Facebook Live. Ya nos pueden ver en nuestra cuenta @mascarquitectura. También tenemos Instagram y estamos subiendo los podcasts del programa en Spotify. Ya tenemos también cuenta ahí con el mismo nombre, Más que Arquitectura. Y obviamente agradecemos al grupo CIPSE aquí 97.7 por este espacio, ¿no? Así es, man. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Román Cordero de Plug Architecture. Bienvenido, Román, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy cansado, pero estoy bien. No, hombre, bueno. ahorita nos activamos. Muchas gracias por la invitación. Y pues, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí. Es un placer. Gracias, Buenísimo. Román. Gracias por venir. Y bien, vamos a estar desglosando hoy temas que tienen que ver con tu práctica profesional y del despacho. Para establecer una base, Román, Plug Architecture, ¿cuál es la filosofía del taller? Hablábamos antes de comenzar el programa, oficina, taller. ¿Prefieres 1000 veces taller? Porque bueno, si la gente tiene la oportunidad de visitar tu taller, precisamente es eso, ¿no? Es un taller. Gracias, Ángel. Sí, definitivamente nuestro lugar de trabajo es un estudio, es un taller. Es todo lo contrario a una oficina o un despacho. Claro. Es un lugar de exploración. Creo que has tenido chance de ir y ver un poco todo el relajo que hay ahí detrás. Trabajamos muchas maquetas, nos gusta esa parte artesanal en el proceso. Y bueno, en términos generales, nuestro estudio, o la visión de nuestro estudio, se apoya como un tripié, como estos como para ver, en donde cada una de estas patas que le dan el balance son la docencia, la academia y la investigación. Buenísimo. Creo que un estudio hoy, si no tiene uno de estos condimentos, no tiene el mismo balance o equilibrio, ¿no? Esto es lo que nos da como mucha certeza en la visión, y tratamos de alimentar cada una de estas partes simbióticamente. Claro. Lo que hacemos en la práctica lo llevamos al taller de proyectos en el aula, y lo que vemos en el aula también va de vuelta a la investigación, lo que investigamos va de vuelta a la práctica, y se vuelve una especie de permuta o interconexión entre estas tres entidades, y que va constantemente nutriéndose, ¿no? Correcto, muy bien, con esta base nos vamos. Y antes de seguir con el tema, Román, muchas felicidades, que hace unas semanas, poco menos de un mes, se ganaron el Premio Internacional de Arquitectura Sustentable que otorga la Universidad de Ferrara en Italia, ¿no? Gracias, Ángel. Efectivamente, fue una sorpresa para nosotros el haber quedado en ese lugar. Definitivamente uno participa para ganar, ¿no? Claro. Pero nunca pensamos que pudiéramos estar en la cima del podio. Sí consideramos que el proyecto que ingresamos pues tenía el potencial de pegarse a la rúbrica de las bases, etcétera, pero para nuestra sorpresa pues queda, y esto también le da certeza un poco a los proyectos que hacemos en el estudio con los clientes, a las locuras que decimos en el aula también, y en la parte de investigación. Todo esto va alimentando una cosa con la otra, claro, y le da certeza, ¿no? Buenísimo. Y bien, bueno, el tema elegido hoy es elecciones colectivas, la instalación académica sobre el espacio público, y mucho énfasis en la parte académica, porque para el espacio público y las actividades profesionales que han desarrollado en él, pues bueno, la academia ha sido parte clave, ¿no? Esta mancuerna y
esta mancuerna de despacho y escuela, bueno, es lo que ha generado tan buenos resultados. Y antes de que nos metamos a los resultados, establecer qué es la arquitectura efímera, ¿no? Que es, bueno, lo que se basa este tema de la intervención del espacio público que han practicado. Bueno, existen como dos posturas de manera muy general, ¿no? Intervenir en el espacio público de manera permanente o temporal. Digamos que las dos tienen sus lógicas o sus condiciones. En este caso, lo que es permanente puede ser un poco tal vez más peligroso, porque si no tiene la guía adecuada se queda ahí para siempre, ¿no? Sí. Y lo efímero pues detona, es como un dispositivo que detona alguna situación colectiva en el espacio público y bueno, tiene una temporalidad, ¿no? Permite experimentar, ser un poco más radical en la postura y efectivamente da unas lecciones y hay un aprendizaje posterior, ¿no? Correcto. Básicamente esa es la... Digo, y esa arquitectura que está un tiempo en un lugar y después ya no, ¿no? Digo, para ponerlo en términos cotidianos. Exacto. Claro. Pero tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque no es solamente esa efemeridad, es lo que sucede después de esa efemeridad. Sí. ¿Qué pasa con un dispositivo que pones en el espacio público y como un ejercicio académico en este caso? ¿Y qué sucede con ese material? ¿A dónde va? Tocando el tema que comentábamos hace un rato de las participaciones en diferentes festivales académicos. Claro. Tenemos no solamente que diseñar con los chavos el pabellón, llevarlo a cabo, que son los famosos Design Build Studios, sino lo más importante es lo que sigue después de ese aprendizaje. Bueno, ya diseñaste, ya tuviste la experiencia de construirlo, y ahora qué pasa con lo que construyes. Hay que desarmarlo. Así es. ¿Y qué sucede después, ¿no? Voy a hacer referencia muy rápido a una charla que dio Denise Scott Brown hace mucho tiempo, en donde dice, refiriéndose a un trabajo fotográfico de un artista que tomaba capturas o momentos de flores. Bien. Desde que florece hasta que está en su máximo clímax. Y ahí moría. Entonces el cuestionamiento que hizo es que, bueno, y lo después, o sea, cuando empieza a envejecer, cuando muere, marchita, ¿qué sucede con la flor? Lo mismo sucede en una instalación en el espacio público. Los chavos tienen la energía o el entusiasmo de diseñar en colectivo. Dos, llevarlo a cabo, construirlo, y más con la responsabilidad en otro lado tal vez. Correcto. Pero y luego hay que después? desinstalar todo ese relajo y todo ese material. ¿Qué haces con él? Sí. Hay una responsabilidad detrás. Buenísimo. Pues eso vamos a estar explorando el día de hoy. Y sí, bueno, antes de ir al corte les vamos a dejar una rola muy buena, que es parte de la colaboración que estamos haciendo con el Junior, una colaboración más arquitectónica. Esto es Keep the Faith de Bon Jovi. Los vemos de regreso al corte. Oye, está muy fuerte el monitor. Está fuerte el monitor, me escucho un chingo. ¿Mande? Me hago mucho ruido yo mismo. ¿Le podemos bajar un poquito? Claro. ¿Tú no te escuchas muy alto? No, pero yo estoy bien. Sí. Oye, ¿Cómo? Está interesante el tema que mencionaste al final del material en sí, ¿no? Porque yo me quedaría, por ejemplo, con la idea de se desmonta, pero queda una memoria, ¿no? También en el lugar, en el espacio, de que se usó, intervinieron de alguna manera. Claro, hay un registro. ¿no? Hay un registro. Pero eso es lo que se llevan los chavos, ese registro. Claro, ¿ya? claro. Sí. O la gente. Y el usuario, ¿no? El usuario, sí. Porque un día fuiste a un lugar, viviste esa experiencia y ahora ya no está. Ya ¿no? no está. Entonces llegas y se vive distinto, definitivamente. Claro. Pero no había pensado el tema del material en sí, ¿no? O sea,
¿Qué pasa con eso? No es basura definitivamente. No debería ser basura. Exacto, pero normalmente son basura todas las exhibiciones de ese tipo, todos los pabellones, todo el... ¿no? O sea... Claro, hay una consigna que tienes que decir a los chavos desde el día 1, a ver, lo que vayas a pensar, luego lo vas a desmontar, luego algo tiene que pasar con él. No, nada más va a ser así. Claro. ¿No? Y esa es parte de la responsabilidad que hablamos de sustentabilidad y responsabilidad Exactamente, ecológica. ¿no? Totalmente. Es ser congruente con el planeta. No puedes alejarte de esos temas. Que no precisamente es la estructura del edificio, sino cómo tú vas, Pues es que vas a tratar realmente el la material, chamba, ¿no? la arquitectura en general, pues no es nada más el poner la cosa, sino pues qué pasa antes, qué pasa después, qué Claro. pasa con usos posteriores, qué pasa con el día cuando el uso tenga que cambiar y se disponga de otra cosa para el edificio, pues es eso. Exactamente, ¿no? El contenedor debe tener la capacidad de permutar durante el tiempo y convertirse en otros usos. Y se ha dado esto mucho en edificios históricos, Sí. Claro. ¿no? Entonces, Digo, en la Son, misma son ciudad, flexibles ¿no? de alguna manera. En la es misma chistoso, ciudad. ¿no? Es la misma ciudad que se sobrescribe. Cada Sí, época, pero ¿no? los edificios viejos sí permiten esa permuta, como dice Román, de usos. Y los edificios modernos, o sea, de la época moderna, no. pues, Lo tienes que... Yo creo que es una o- intervención que no hemos explorado tanto, ¿no? O sea, el edificio viejo por viejo nos ha permitido saber cómo tratarlo, ¿no? Ujú. El nuevo pues está funcionando para lo que se hizo, entonces posiblemente no hemos Claro, pero encontrado la manera de también- abordar el proyecto. también han habido intervenciones en estilos internacionales exitosas, en lo que cambia de uso, ya sea contratando diferentes arquitectos en diferentes fechas o inclusive con el mismo arquitecto, ¿no? Niemeyer Claro. hizo varias veces esos proyectos. ¿100? Sí, ok. Y que es algo interesante de eso que acabas de comentar también, que qué pasa cuando el arquitecto tiene la oportunidad de hacer un proyecto y le toca también la modificación de uso, ¿no? Ujú. De ese mismo proyecto que esté en sus manos, ¿no? Claro. Y es una gran responsabilidad porque a veces ¿qué pasa? Que lo haga otro, que meta las manos otro, entonces a veces no se puede dar pues ese seguimiento o esa Sí. colectividad de intenciones, O ¿no? se puede dar bien o no, nunca Se sabe. puede ¿no? dar bien, Claro, claro. pero posiblemente la intención que tenías como generador del proyecto inicial, Ujú. pues no va a lograr la otra persona percibir la misma intención. Posiblemente tenga un buen resultado, pero no con la intención inicial, ¿no? Sí, claro. O posiblemente no tenga un buen resultado. No, es que hay que ser sensibles. Puede ser que la intervención que te toque hacer es no hacer intervención prácticamente. No, pero se necesita ser sensible para entender eso, que prácticamente no hay que tocar lo que ya está. Yo creo que eso es más difícil Fíjate que todavía. hay una anécdota, yo no sé si nos va a dar tiempo de que yo la cuente o posteriormente con una cerveza, pero hay una... ¿cuánto queda? ¿Me la puedo echar en 40 segundos? Sí. Sí, sí. Fíjate que No, solo pausa para hacer paréntesis. Ahorita que entremos, Ajá. si nos alcanza el tiempo. Yo Nos quedan 2 minutos, no hay bronca. Cabe mencionar la experiencia con arquitectura de este tipo, de la que estamos platicando, son Mextrópolis, y lo han Exacto. hecho en 3 ocasiones. Mencionar primero, la gente no sabe qué es el Mextrópolis, ¿no? O sea, la Claro, gente en claro. general estamos ajenos a eso, entonces ¿qué es eso? ¿A qué se va? Y ahí pues hacer el énfasis en la mancuerna con la academia, ¿no? Claro. Si la Universidad Marista apoya esta cuestión, pues bueno, cómo Totalmente. estas partes se van juntando para que ya se haya repetido en 3 ocasiones. Ya después nos vamos a la parte de la arquitectura efímera o los pabellones. Mencionabas 3, la lúdica, los encuentros técnicos y la vida posterior, ¿no? Para ver lo lúdico que es la parte técnica del armado y todo esto, y la vida posterior, pues bueno, darle su parte. Bueno, y la anécdota, Román, porque Ángel está en Ya, los 40 segundos, cabrón. No, es que ¿Qué eran cuando estuvimos ahorita en el premio, un miembro del jurado, Ana Lacatón, nos invitó a su estudio en París y fuimos. Y tuvimos una charla que no pudimos tener ese día en Italia, la tuvimos en París. Y en su estudio, que es espectacular, que es un taller más caótico que el mío, más grande también, ¿no? Y entramos en una charla increíble. Nos contó una anécdota de que una vez los llamaron un grupo, la municipalidad,
para restaurar una plaza en un barrio muy romántico. Fueron y durante 3 meses dijeron que iba a hacer el diagnóstico con la gente para ver qué se necesita transformar. Y el municipio pues quería invertir. Entonces terminan el estudio y dicen, ya lo terminé, ya estuvimos con los vecinos, estuvimos viviendo ahí 3 meses, y la plaza lo único que hay que hacer es quitarle este punto, esto, y dejarlo así. Okay. No hay que intervenir nada. Entonces, pero es que queremos hacer algo, es que si hacen algo, le van a dar en la torre. Claro. O sea, a veces hacer nada también requiere de un estudio y una valoración y una certificación de que así como está, ya tiene el valor. Claro, ¿no? así es. Y que la gente ya se apropió de ya ese, está de ahí, ese lugar, ya la quiere así. Así ¿no? es. Y no porque querer hacerle algo para hacerle un refresco, no quieren ese refresco. Claro, Así es. claro. Es válido. Sí. Y al fin y al cabo es el usuario, es el que manda. Pues no necesariamente, pero... Pues sí, en la arquitectura, o sea, si el usuario paga, sí, pero obviamente el que paga es... No, pero al fin y al cabo es que le da el valor a la Claro. propiedad. Al fin y al Sí, el cabo, espacio ¿sí me público explico? sí, pero el espacio público no lo administra. Ah, no, sí, en el espacio público es así. Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en Facebook Live y con el arquitecto Román Cordero. Así es, Ángel San. Antes de seguir con estos puntos bien interesantes, les comento que en Ángulo Dorado Arquitectónico tenemos ahorita el 10% de descuento en toda la marca Castel hasta el 31 de julio. Sale que nos visiten en Avenida Líbano, calle 20 por 29, Colonia México, Ángulo Dorado Arquitectónico. Buenísimo. Y bien, regresando al tema, Román, arquitectura efímera la han hecho en 3 ocasiones en específico, en mancuerna con la academia, con las universidades, en Metrópoli. ¿Cómo ha sido esta experiencia y de qué depende para que se junten todas estas partes y funcione como lo han hecho? Hemos hecho también arquitectura efímera como parte de nuestra práctica y de nuestra investigación. En el caso puntual de la parte académica, pues primero tendríamos que agradecer profundamente a la Universidad Marista que en ese momento el director Monch nos hace la invitación para este experimento, ¿no? Entrar como universidad al Festival de Arquitectura y Ciudad que se realiza cada año en la Ciudad de México, ¿no? Era una responsabilidad grande también para nosotros como docentes. Sí. Pues lleva la estafeta, ¿no? La bandera. Claro, porque ese festival que se viene realizando ya desde hace muchos años, estamos hablando en el 2016, sí. Ya se lleva esto haciendo desde hace muchos años, y activan muchos lugares del centro histórico, específicamente el Parque de la Alameda, se activa para hacer en cada uno de los cruces o rotondas o fuentes, monumentos, pabellones académicos y de patrocinadores que tienen que ver con la profesión, ¿no? Bien. En este caso, pues se le da la invitación también a la Universidad Marista de participar, puesto que en las otras ediciones solamente habían universidades de metropolitanas, ¿no? Como la UNAM, La Salle, el TEC de Monterrey, sí. y entre otras, ¿no? Y era la primera vez que una universidad de provincia iba a impactar en el Parque de la Alameda, y pues había una responsabilidad académica detrás, ¿no? Claro. Y bueno, hicimos la verdad es que nos fue muy bien en este no es por primer nada, contacto, pero les fue muy bien, claro. y se ha ido repitiendo, ¿no? Sí. Pero también hay que aprender de las cuestiones, o sea, nos fue bien, pero también hay ciertos fracasos en la toma de decisiones. Claro. Por eso le nombré elecciones, ¿no? Lecciones y elecciones. Sí. Lecciones porque dejan un aprendizaje, positivo, negativo, de todo tipo. Y también esta condición de elegir junto con los chavos, porque el proyecto es de todos, ¿no? Tomar una postura más como de un guía, y los chavos dejar de ser estudiantes contemplativos y ser investigadores participativos en el diseño, y aprender que esta microarquitectura tiene mucha complejidad en el pensamiento, en la ejecución, y bueno, nosotros tenemos que pensar en que no somos de la Ciudad de México. Claro. Y tenemos que poner sobre la mesa que el material que se seleccione, tenemos que ver que se consiga ahí,
o en un momento mandar algo del material, recibirlo ahí y armarlo. Así es. Tenemos que hacer ensayos previos. Y creo que los chavos en las diferentes generaciones que han tenido la oportunidad pueden valorar cada una de las etapas que constituye el diseñar un pabellón efímero o una instalación como tal, ¿no? Creo que el trabajo que hemos desenvuelto como equipo colectivo ha sido afortunadamente como al alza. Bien. En cada edición hemos Más aprendido de la participación. anterior. Claro. Queda una lección para luego volver a elegir un nuevo material, una nueva condición y volver a implementarla, ¿no? Correcto. Si nos vamos como ejemplo, el último pabellón que generaron y 3 partes que mencionaban de los pabellones, Román, esta primera es la parte lúdica del pabellón. ¿En qué consistía? Mira, cuando nosotros desde el aula decidimos un sitio en donde elegimos el lugar, claro, en donde nos dieron oportunidad de escoger en esta ocasión. En la última, en las otras 2 no. Sí, claro, te lo imponen. Y bueno, en esta dijimos, creo que esta glorieta tiene una ninfa, una escultura y tiene una fuente. Sí. Entonces nos interesaba que esa actividad de fuente y luz alrededor de este monolito pudiera incorporarse también como parte de las actividades del pabellón. Desafortunadamente, cuando uno llega, no servía la fuente, no servían los focos. Y no solo eso. El protagonista del proyecto no servía en ese momento. Bueno, pero ¿sabes qué? No hizo falta. Porque la gente en el espacio público como masa es, puede ser una palabrota, es cabrona. ¿Ya? Porque si algo no lo hacen o ve algún dispositivo en el espacio público informal, sí, lo bulea. Correcto. Intuitivamente, mira, esto está cayendo, vas, lo pateas. No te está diciendo que lo patees. Un instinto de banda. Simplemente ves algo que no tiene el respeto en el espacio público, sí, y como que sale algo, el niño interior maleducado, y simplemente quiere como ver hasta dónde permite destruirse eso. Pero por lo contrario, si esa instalación está bien lograda, pues primero te acercas con cuidado, la corroboras y la respetas si está bien lograda. Bien. Y esto se ha visto en las ediciones que hemos participado. Pabellones que se ve que no tuvieron la guía adecuada y como que funcionan casi por minutos, están ahí aguantando el clima. Ves que al rato ya la misma gente lo empieza a destruir y le empiezan a jugar y bulear y ahí no puedes controlar un parque que tiene 10,000 visitas al día. Claro. Entonces, la cantidad de gente que va en una hora es abrumadora. Nosotros hacemos como scoutings, vamos y vemos qué está haciendo desde la distancia la gente. Sí. En este último, de casi hincapié, nos vimos que llega gente de todo tipo y una anécdota es que llegó un personaje, digamos que singular, sí, al pabellón. Para lo no ve raro, porque era una estructura de contenedores de plástico. Claro. Y lo empieza a ver, como que lo tienta, ¿no? Sí. Agarra 2 manos, lo vuelve a tentar, y le dice al otro, a ver, agárrate tú también y vamos a ver, como que vamos a probar si lo hicieron bien. Sí. Pues no lo movieron, ¿ya? Lo dejaron. Y como que, de manera de alabanza, dijeron, está bien, ¿no? Está bien. Está bien, pasó la prueba. Aguanta, pasó la prueba. Sí. Entonces, es algo que se lo hace inconsciente la gente. Nomás llegas y a ver, está bien. Sí, o sea, claro. es algo de corroborar si se logró. La integridad, la integridad o del pabellón. Técnica, el diseño realmente se constituye bien, claro, o no. Y bueno, afortunadamente como espacio kiosco interior, pues sí que fue todo un kiosco, porque habían marionetas y gente que entraba ya a tocar la guitarra y el paletero, o sea, y había un show de quién sabe quién que todo el mundo conocía, yo no, lo estaban haciendo en vivo. Sí.
gente que entraba nada más para estar, porque además generó algo muy interesante, que el espacio público por naturaleza es el parque, Claro. ¿ya? Algo que hace mucha falta aquí en Mérida, un gran parque metropolitano. Ahí en México tiene Chapultepec, pero además tiene unas plazas increíbles, llenas de árboles, en donde tú puedes como escapar de la ciudad estando en ella. Así ¿Mm? es. Además, esta pieza, este dispositivo, genera una especie de incepción, o sea, puedes escapar dentro de lo que ya escapaste. Ok. Porque como es tan masivo el espacio público de la Ciudad de México, entras al parque de la Alameda, que es increíblemente bello, muy clásico, en un trazo como casi Simétrico, renacentista, ¿no? pero hay tanta gente que no te estás escapando del parque, ¿no? Claro. O sea, y generar estos dispositivos lúdicos en donde entro y me vuelvo a escapar dentro de un espacio de escape de la propia ciudad, Así es. genera una experiencia perceptiva interesante, ¿no? Correcto. Buenísimo. Entonces, Que está muy es claro un- el es un concepto viaje, del punto lúdico, ¿no? Así es. Así es. Bueno, mencionabas 3 puntos realmente. Era lúdico, encuentros técnicos y vida posterior, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos entender estos otros, Román? ¿Cómo podemos entender? La Sí, parte técnica la del parte- pabellón, ¿no? Encuentros técnicos y vida Bueno, posterior. claro, o sea, va de la mano el pensar y el cómo llevarlo a cabo. Sí. No puedes nada más decir, es esto, pero ¿cómo lo ejecutas? O sea, y va junto con pegado. Si se decide un material para llevar a cabo, hay que entender cómo son esos encuentros, cómo se puede construir. Y con los chavos hacemos muchos experimentos. Claro. Nos tomó mucho tiempo elegir el material adecuado, porque además hay un presupuesto, ¿sí? que tiene que cumplir. No, y cabe mencionar que el material o las piezas, módulos de este último pabellón fueron huacales, ¿no? Fueron huacales, nosotros teníamos muchas dudas, porque le estábamos apostando a construir una estructura de huacales que al día siguiente íbamos a tener que vender. Correcto. Ujú. Vamos a quedarnos con ¿Ah? esta idea. Nos quedamos con esta idea, vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. O sea, Es que la salida- parte de la venta es una chingonada Sí, igual. Claro, o sea, la salida era deshazte de eso, no lo regresas, tiene otra vida de reciclaje. Y Claro. chingada. Y ese fue el aprendizaje del primer pabellón. El Ok. primer pabellón fue un fracaso y un éxito, Claro. porque funcionó bien, no aguantó 100% el embate de la gente, no nos imaginamos también la cantidad de gente que va el fin de semana. Y como cuando- dices también, el tipo de pruebas o análisis que tiene la gente sobre la estructura, ¿no? Claro. Porque te digo algo, y eso que comentas está interesante porque realmente así somos y lo hacemos con todo, ¿no? O sea, con todo. Tú vas a comprar inclusive algo, déjate que tú vayas a pasar por un espacio. Tú vas a comprar algo y tú tienes una manera de probarlo. A mí me ha tocado, por ejemplo, de presentar un producto a un hotel y llega el dueño del hotel y agarra la llave y ¿Sí? pesa. Es el primer factor ¿La que le subió? gusta. ¿Cómo? Que pese. Si Ah, no pesa, ok. tiene dudas. Hay otros que dicen, bueno, pues no estoy comprando por kilos, ¿no? Ajá. Pero él pesa. Hay Saludos. veces que le tiran agua, hay veces que lo rayan. Claro. Hay veces Salud. que sí, Pero- Tienen que ponerlo a prueba, ¿no? cada A ver. quien en su criterio, porque realmente no es un criterio técnico, solamente es, vas a Las Vegas que todo es de fibra vidrio, llegas y Sí, todos. Yo digo, pateas. No, por eso que le haces así a las cosas es muy cierto. Tenemos Sí. un sentido vandálico por naturaleza. Bueno, no nos involucres a Unos más que otros. Sí, puede ser Más yo que más, otros. puede ser yo más si quieren, pero bueno, es así, ¿no? Mandan saludos, Román, a ver, ¿qué más saludos, David? Diana Rodríguez Saludos, ¿Qué Janita. onda, Diana? y María del Carmen Cámara. Ah, mi abuela. Hola. Hola, abuelita. Sí. Pues sí, además ocurría algo singular que A Maribel Pérez, Saludos, mamá. Isbeth Mendoza. Hoy toda la familia se están Sí. conectadas. ¿Dónde estaba Isbeth, Román?
Isbe está con mis hijos y me gustaría hacer un saludo antes del cierre. Te están ¿no? escuchando, claro que Claro. sí. Bueno, ahorita, pero al aire, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, ahorita a través del FaceTime. Sí. Saludos. Pues ya lo dije, ¿no? Escuchando que Sí, bueno, quería cerrar con el saludo a la familia, pero pues igual No, lo también. puedo repetir. las veces Claro. que quieras, sin problema. Regresamos con que a la vida posterior, ¿no? Sí. A la vida posterior. La venta, todo este rollo. Sí, claro. ¿Qué pasa, no? 4 segundos. Que me veo panzón, Bueno. pero es la cara, o sea, es el ¿Que ángulo. estás subiendo de peso, César? Claro que no. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Bien, man. Así es, Ángel San. Perdón, me estoy atrasando, ya lo sé. Estamos ahí. en la Jefe movida. Sevilla. Perdón, Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo. Están los links de los patrocinadores en la transmisión en vivo. Contáctenlos y, bueno, estén al tanto de los servicios. Volviendo al tema, con el arquitecto Román Cordero. Román, bien, relatas esta cuestión. El pabellón se forma de huacales, para los que nos acaban de sintonizar, este pabellón que se armó en la Ciudad de México. Súper importante la vida posterior a este pabellón. ¿Qué pasó con toda esta estructura que se armó posterior al evento? Sí, mira, aquí yo tengo que hacer un flashback Ok, a la primera experiencia. Que te digo que son estas lecciones a través de las elecciones que tomamos, ¿no? bien. Y el primer pabellón, que fue una experiencia increíble, pero acabó en una tragedia. ¿no? Sí, Una tragedia, porque hay que aprender de los errores. Queríamos nosotros regresarlo a la universidad y ponerlo en prueba en la universidad. Pero acabó maltratado, tuvimos que hacer pegostes en el sitio y ya Sí. no podíamos desarmarlo. Y tuvimos que tirar. correcto. Tuvimos Ni que para tirar. uno ni para otra cosa sirve. Sí, tanto Isbeth como un servidor que coordinamos el taller, nos sentimos mal nosotros como docentes, porque fallamos en ese punto. ¿sí? Correcto. Y dijimos, esto no puede volver a pasar. ¿sí? O sea, omitimos eso que es creo que lo más importante al final. Ya tuviste como tu premio de ego al ver como estudiante que lo que realizaste tuvo éxito o lo pusiste a prueba. Sí, Pero, ¿qué pasa? Que al final, bueno, tienes que desarmarlo. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿no? todas estas piezas. Toda El esta segundo estructura. pabellón fue un éxito porque ya teníamos esta garra de no nos va a volver a pasar esta situación. Y todo fue increíble. Se pensó en una estructura rentada que puede reciclarse más de 1000 veces, que se Sí. vende, que se llaman andamios polidireccionales, para configurar un ruedo alrededor de una fuente. Y una tela que al final del evento se donó a la gente indigente y a la gente que pasaba ahí que necesitaba ese pedazo de tela. ¿no? Bien, Y bueno, en esta última experiencia, ya regresando en tiempo, tenemos miedo porque estos huacales, que eran 1440, ¿qué íbamos a hacer después con ellos? ¿no? sí, Confiamos en que pues, es la Ciudad de México y seguro y los vendemos. ¿no? Si hay 10,000 personas ¿Cómo al se día, vende, no? Claro. uno que vendamos. Al final pusimos un anuncio en el diseño del pabellón que si estabas interesado, fueras y pues llevaras uno por 10 pesos, ¿no? Ya está. Claro. Y recuperábamos y la otra persona pues se llevaba, estaban nuevos. La sorpresa, ya habíamos, inclusive yo en el miedo, buscado a algún amigo arquitecto que tuviera un huerto y que le interesara. Me dijo, está bien, si no los vendes, Yo me los llevo. yo me los llevo, pero te voy a echar la mano casi, ¿no? Bueno, ok, tenemos que pensar porque si no, el Parque de la Alameda, tú tienes 24 horas para deshacerte de lo que está ahí. Las autoridades son muy estrictas porque al día siguiente hay otro evento o lo que fuera y no Claro. puede estar todo ese volumen de cosas ahí. Así es. Pues la sorpresa fue que en una hora vendimos los 1440. ¿no? O sea, A buen precio. no, y se puso una tiendita ahí, empezaron los chavos a vender, ellos vendiendo el pabellón, Sí,
Se empezaron a vender, llevábamos como 200 o 300 y una persona dijo, los quiero todos, ¿no? Bien. Porque tengo este negocio de cosas y Me los si me llevo. van a dar así, me los llevo, ¿no? Ok. Entonces, al final, pues no hubo nada más que un mínimo de basura que es un puño de algunos embalajes o pegatinas que tienen, pero pues al final se trata de que el ejercicio sea completo, Así es. que ya terminamos Y hay una vida posterior a los desechos que se generan en la obra arquitectónica. Exactamente, y es pensar en esa responsabilidad académica y hacia la profesión, ¿no? Tú tienes que saber que lo que hagas tiene un impacto al planeta, ¿no? Claro. Ya no podemos seguir no sé, despilfarrando Así es. cosas. A esta disposición de desechos finalmente le podemos llamar sustentable o sostenible, ¿no? Que bueno, nos gustaría hacer esa comparación, Román, que tú tienes una visión bastante clara sobre estos dos conceptos. Es una visión, digamos, del estudio respecto a estas dos, porque se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho de sustentabilidad, pensando que son palabras sinónimas y no son. Claro. Desde nuestra perspectiva, o personalmente desde mi punto de vista, cuando pensamos que algo es sustentable, ya lleva implícito lo sostenible ahí. Así es. Pero cuando piensas en algo sostenible, no necesariamente es sustentable. La diferencia está en que un aspecto que es sustentable piensa en estos tres ejes, o otras tres patas, ¿no? Sí. Uno, el aspecto cultural, otro, el aspecto económico y otro, el aspecto ecológico. Estas como tres lógicas tienen que darse como muy pensadas para que algo pueda ser sustentable. Bien. Pero algo que es sostenible en el ramo no necesariamente tiene que tener el componente cultural detrás. Un edificio que puede sembrarse aquí al lado puede ser totalmente económico Claro. en su realización, puede ser ecológico en sí mismo, no le quita al planeta algo, recupera el agua, pero a lo mejor la implantación en la escala urbana, en esto, pues no se logra No es la tan bien, correcta. ¿no? Ok. Si bien es un edificio responsable ambientalmente, pero no sustentablemente, ¿no? Y aquí hay varios Ok. factores, ¿no? Como el social, el cultural, Esa que a veces parte. son los que menos Que son más se cualitativos, toman pero en cuenta. no dejan de ser objetivos, ¿no? Claro, y se toma más en cuenta todos estos valores que se pueden cuantificar. Exacto, por ejemplo, las certificaciones LEED o BREEAM o estas valoran mucho más el aspecto tecno-constructivo que ese aspecto tal vez cultural colectivo, que es que no lo hagan, ¿no? Claro. Pero le dan un peso mayor. Entonces tú puedes ver un edificio de cristal con doble cristalamiento, bueno, está bien, pero Todo importado sí, estás tal haciendo cosa, un, sí. un robot, ¿eh? Claro. Y posiblemente ya ese cristal no debió haber estado ahí, ¿no? De entrada. Claro. Pero, bueno, ahorita en Mérida, bueno, estamos en crecimiento, que es algo que todos sabemos, ¿no? En tema inmobiliario, y escuchamos más en la calle el tema LEED y otras certificaciones similares, de estas certificaciones verdes, ¿no? ¿Para qué sirven realmente esas certificaciones y qué es lo que tratan de transmitir para el usuario? Certeza. Certeza de que los procesos que están detrás de estas certificaciones, pues son ambientalmente responsables. Okay. Una empresa que quiere venir aquí a poner unas oficinas y tiene una certificación como empresa de cuidado del medio ambiente y esto, pues primero va a ver las que están LEED o que son BREEAM, o sea, Claro, porque es parte de su norma, parte de su parte proceso, de ¿no? sus Correcto. procesos, ¿no? Ahora, esa es una manera, ¿no? Pero bueno, la arquitectura en sí mismo debería, en definición, ser sustentable. Correcto. Y eso es lo que vamos a esbozar al final del programa. Pero vamos a ir a un corte. Antes de eso, nos dejamos una rolita. Esto es Miss Murder de AFI. Ah, muy buena. Te pusiste muy loco, Gelsan. El Junior está locochón. Coño. El Es que se Junior, trajo la es el camisa Junior. negra. Saludos a Patricia Peña, cámara. Saludos, tía Pati. Sayuri Buenfil. Sayuri Sayo. Bonfil. Sayuri
Virus 2000, excelente maestro, saludos. Es su alumna. Alumna y colaboradora. Saludos desde el Cuyo. Vámonos, Excelente. qué rico. Alguien tiene que pasar las vacaciones. Claro. claro. Y el último, Javier Eduardo Salas. Ah, Xavier, ahí está. Precisamente estábamos hablando de él. Hace un rato. Antes de iniciar el programa. Estamos hablando de los jóvenes de la arquitectura, Sí. precisamente. Saludos, Javier. Ofelia Díaz Hernández. Saludos, Ofelia. Aquiles González. Aquiles, un saludo muy ¿Qué onda? especial. Pronto comenzamos. Van a Claro. tener un congreso buenísimo. Está muy alto tu música, pero no, muy bien. Pronto comenzamos promoción del congreso que van a tener en el AMPI. Va a estar muy Sí, va a estar interesante, muy bueno. vale la pena muchísimo. Isa Peón. Saludos a Isa. Esposa. Art Camilo Ortiz. Saludos. Eric Fajardo. Órale. Que es muy popular, Sí, Román. me suena mucho. Ustedes son Adriana populares. Soberanis. Ustedes son los populares. Adriana Solares. Adriana, saludos. Saludos a toda la banda. Adriana, Ela. Ah, órale. María José. Saludos a María José. ¿Qué, Rosalia Manzanilla. qué María José? Solo decir María José. Ah, Ah, ok. no, aquí sabes, No, solo vas a estás ver. quemando, güey. Ahí te voy a mandar un WhatsApp. ¿Cómo que María José, cabrón? Nada. Oye, Román. Entonces entramos con la arquitectura vernácula. Excelente. Pues es que, bueno, Arquitectura tenemos como un vernácula. punto porque Estamos acá. si estamos Sí. hablando de lo sustentable, sostenible, Falta. ¿qué ejemplos hay de estas cuestiones pero que no sean Ah, ya. certificados, que no sean Ya entendí para dónde. tacatá, ¿no? Pues es la arquitectura vernácula. Entonces eso, cerrar temas de, mencionar eso muy rápido, mencionar los pabellones nada más para acotar y que nos platiques hacia dónde va Yucatán con esta cuestión, ¿no? Entonces, Román nos va a regañar a todos ahorita, pues porque está No lo sé, terrible ¿no? la situación. Me acuerdo que esa rola está en Guitar Hero. Sí. ¿Eres rockerón? Soy rockero. Sí. Sí. Sí, soy rockero. Lo que no soy es reggaetón. Ya, bueno. Ahí- Es de ahí un no poco soy. difícil ser Eso, reggaetonero. No, de ahí no. Más que estudio. Claro. Más si tienes estudios. Sí. Sí, Yo hay, creo que es bastante difícil Sí. considerarlo como música. Sí. Si lo consideras como sonidos sexuales de fin de semana, bueno. O sea, no es lo mismo ir a un antro donde vas a tomar trago y que esté sonando reggaetón, que ni siquiera te enteras de lo que dicen, Claro. y nada más escuchas sonido atrás, ¿no? Sí, Y otra cosa es que lo pongas para escucharlo. sí. La neta, no, está muy difícil. Bueno, yo a esos antros no voy. No, pero por La ejemplo, verdad es que yo tampoco. Román, aquí en el centro es difícil escapar de esa música. Sí, es difícil. Es difícil. Bueno, tú sí sales mucho y sí te toca eso. Sí. Sí, ¿no? Y a veces un lugar que no tenga esa música, muy pocos, la verdad. Y muchas veces te imaginas que el lugar no pone esa música y te Sí, salen con la y lo pendejada. ponen igual. Y luego llegas al gimnasio igual, entonces dices, ¿qué está pasando, no? No, algo que me gusta del gym que me metí es que es rock Ok. y electrónica. Es lo Suena mejor. bien. Sí. De repente hasta algunas personas dicen, ay, se quejan de la música que de repente puta Marilyn Manson así. El spot Pues es está, para elevar es el beat, ¿no? no el de ángulo. No, Está ya lo mal sé, el pero ellos spot. pagan sus spot. Ah, pero el de ángulo ya lo escuchaste. No, porque no estoy metiendo spot, solamente programa. No, pero por eso el patrocinio viene con el programa. O sea, debe haber Por eso spot. spoteo. a lo No, largo. aparte, debe haber spot de ángulo en el corte. Yo he escuchado uno ¿Sí? Ah, a la mitad, ok. en el corte anterior. Ok. Pero hay que confirmar cuántos. Ujú. Durante tu programa Sí. ¿Cuántos hay? Lo tienes ahí. empezamos Hay a uno que se llama Ángulo. Ahí te lo checamos. Aquí está bien a partir de Ujú. este. Está la banda ya. Sí, claro. Estamos checando. Entonces, Disculpen el San aquí. 20 con 17 personas en Happy. Ya. No, eso es. Después pisos y No. Eso no sé si Ya, Sí, 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 sí. ¿Igual? eso Sí, sí. ¿Igual? Y de ahí otra vez Hackers.
a las 20. Oye, gracias por sintonizarnos a los que están allá en Facebook. Saben que todos los miércoles estamos de 8 a 9 aquí vacilando Sí, en el el de Hacken punto pasa y los tres veces. temas. Ok. Creo ¿Sí viste que- tu publicación en Facebook? Román, ¿no la viste? No, Sí, ya- la compartieron traía, allá. la compartí, Ah, buenísimo. claro. Buenísimo, 15, buenísimo. 30 y 45 transportes. Ok. Sí. Ya mismo tienen será. ahí Sí. la El mención programa. de plug del despacho, Solo pisos del y taller más dos veces. Está bien, está bien. de Román para los que quieran saber más de lo que hacen. ¿Tienes página web? ¿No tienes? De todas maneras puedes comentar ahorita algunos datos para que puedan llegar a conocer un poquito más de lo que haces. No precisamente en página web, pero Fíjate que eso es algo que nos ha hecho falta. Que eres análogo, La, Román. sí, la divulgación del trabajo. o Eso que es vayan a tu oficina y te sientan a platicar Claro, que contigo. toquen ahí, con toda confianza. y les enseñen lo que están haciendo. Lo veo. ¿Vamos a entrar? ¿Con quién Tranquilo, entramos? ahí va, Empezar. tranquilo. Entras No, con En segundo. tema, en tema directo. cierre de temas. Arquitectura vernácula. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para el cierre. Para los que nos acaban de sintonizar en esta última parte, estamos con el arquitecto Román Cordero. Y bien, Román, platicamos durante el corte. Hay edificios, hay arquitectura con certificación para buscar ser sustentable, sostenible. Ya platicamos esta comparación de conceptos de manera un poquito más natural. Lo vemos en la arquitectura vernácula. Ahí hay este tipo de arquitectura. Claro, si nos fuéramos atrás, a lo primitivo tal vez, la lógica vernácula es en sí mismo sustentable, ¿no? La casa maya por excelencia tiene un sistema de clima interior fresco, trabaja con una cubierta que es el guano en su versión original. Claro. Todos los acabados tienen que ver con la tierra, con el trabajo de una cultura o de un oficio que se va pasando de generación en generación. Hay una economía doméstica, tiene por sí mismo eso. Entonces, este concepto no es un concepto nuevo o repetitivo, es un concepto que siempre ha estado ahí en la historia. Claro. Y que a tu parecer hemos estado perdiendo, ¿no? Creo que en algún momento nos olvidamos de eso, ¿no? Correcto. Por sea lo que fuera, una condición de aspiración a otros pensamientos, a otras maneras de llevar a cabo en otros países que pensamos que podían ser mejor, pero se nos olvidó eso. Claro. Y estas como digamos que conceptos de vuelta nos ayudan a recordar que, a ver, la arquitectura no puede perder de vista que tiene que cumplir con cierta economía, que tienes una cultura detrás y que hay una reforestación, una condición ecológica en los sistemas que llevan a cabo el quehacer, ¿no? Claro. Digo, esto como parte de los principios y responsabilidad que debemos tener como arquitectos o cuando desarrollamos algún tipo de edificación, ¿no? Y acotando, pues, esta responsabilidad, esta parte sustentable que debe tener toda la arquitectura, ya sea efímera o no. No sé si, Román. Exacto. Yo creo que hacer arquitectura hoy puede decir, ¿no? Hacer arquitectura es un oficio, es una forma de vida, pero hacer arquitectura es un reto, ¿no? O sea, en todo lo que conlleva. Correcto. Necesitas un cliente que trabaje contigo y se involucre en también este pensamiento y que también las normativas tengan ese sentido común para trabajar con esa misma alineación. Podremos ver próximamente ejemplos de plug architecture, de arquitectura efímera aquí en la ciudad. Puede ser. Para que no se nos lleven todos a la Ciudad de México, Román, y tengamos espacio público para impactar aquí, ¿no? Sí, eso es algo que viene, Okay. es algo que viene, ¿no? Este año se cumplen 10 años de Plug como tal, y a lo mejor podemos celebrarlo haciendo una cosa en el espacio público. Okay. Pero nada más para que claro, nosotros estamos involucrados en procesos con la comunidad, en nuestra práctica que involucran el espacio público. Claro. Estamos ahí tratando de
de hacer nuestro grano de arena, porque tienes un cliente que puede pagar los servicios para contratar un arquitecto, pero hay otra gente que no puede, y creo que estamos como arquitectos siendo muy poco útiles con el conocimiento que tenemos hacia la ciudad, y tenemos que obligatoriamente participar en la construcción de la ciudad y demandar a el municipio, gobierno, lo que fuera, a las organizaciones, a la sociedad civil, a que estas experiencias o ese saber, pues que conducirlas para una mejor construcción, ¿no? Así es. Desde ese punto de vista, Román, ¿hacia dónde consideras que va Yucatán? ¿Qué tan grave o qué tan buena es la situación ahorita? Bueno, me gustaría hacer una analogía, no sé si a ustedes les tocó el reloj de la destrucción del mundo, que estamos a 5 minutos, a 10 minutos, a 2 minutos. Bueno, yo creo que Yucatán está a 2 minutos de ser una ciudad caos. Las decisiones que se toman no siempre son las adecuadas, porque no están consensuadas con asesores externos, en comunión con empresarios, con sociedad civil, con el gobierno. No hay esto, ¿no? Sí. El gobierno siempre ha sido un poco impositivo en ese aspecto, o simplemente como conduciendo la balanza de el real estate o de los empresarios, y ha cedido un poco a esto, y le ha faltado un poco de mano dura para que la ciudad no lo construyan los empresarios, sino se construya por una colectividad, ¿no? Con los empresarios, con el gobierno, ¿no? No dejando a un lado a alguien, ¿no? Tomando en cuenta esa participación. Creo que si no ponemos las pilas, la ciudad va a ir creciendo como ha seguido, apareciendo monolitos verticales, etcétera. Hay ahorita una oportunidad latente para hacer un parque en la plancha. He escuchado a mi regreso que quieren traer el tren aquí, que creo que particularmente creo que es un disparate. Correcto. Pero bueno, o sea, ese es cuando tienen que sentarse y decir, oye, esto es un disparate por esto, ¿no? En Europa pueden haber ejemplos increíbles de espacio público combinado con estación multimodal, muy bien, pero ahí es una sección vertical, abajo pasa tren, arriba hay otro estrato de cercanía, luego, pero aquí no lo puedes hacer así, aquí tiene que haber otras lógicas, ¿no? Así es. Okay. Entonces no imponer, ¿no? Esas lógicas posiblemente a lo que claro, a nuestra naturaleza. Más bien como negociar, ¿eh? A ver, es que gran parte quiere haber esto, mira, todas no las se partes puede. deben ganar. A ver, puede haber una tangencia, conectarlo con un tranvía, que por favor hace falta un tranvía aquí, que es lo que debe hacer en Mérida, ¿ya? Conexión de un tren ligero, o sea, como hubo en algún momento, ¿no? Hubo tranvía en la ciudad de Yo una Mérida. vez me subí en San Francisco un tren y era de aquí, un tranvía. Se había mandado, ¿no? De medio pelo. Oye, Román, fíjate que ahorita estás comentando todo esto, mencionabas antes el tema de la arquitectura vernácula, y mencionas ahorita el tema también de este análisis de lo que se debe o no se debe hacer, en traer tecnologías o conceptos de otros lugares y tratar de imponerlos. Esto podemos entenderlo también como que ciertas corrientes arquitectónicas o ciertos estilos o maneras de hacer están bloqueando posiblemente nuestra manera de percibir la realidad de nuestras necesidades, ¿no es así? ¿O cómo puede llegar a afectar esto? Mira, como arquitectos tenemos que aprender a ser intérpretes, ¿no? Traductores, y ver otras realidades y tratar de ver cómo poder implementar o aprender de otras realidades en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos que comenzar por ahí. Creo que hoy en día no hay una manera de hacer arquitectura, hay muchas maneras de abordarse, y todas pueden ser válidas, ¿no? Claro. Hay unas tal vez mejores para alguna situación que otras, y esa diversidad no se ha explotado aquí, ¿no? Hace falta algo en la academia que ayude a potenciar la mente del estudiante investigador por su forma de ser, por sus intereses. Si hay un salón de 12 o 15 personas, chavos con apetito, como docente yo tengo que guiar a 15 mentes, no que 15 mentes me sigan a una, porque claro, entonces vamos a seguir construyendo
la ciudad de los clones, Así el es. ataque de los clones, ¿no? Siguen viendo arquitecturas replicadas, ¿no? Correctísimo. Pues bien, Román, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias por tu visita. Querías mandar unos saludos Por a la favor, banda. ¿no? Adelante. A mi familia, a mis hijos, a mi esposa, que le hubiera encantado estar aquí, estoy seguro, Claro, seguro. como parte de Saludos la ahí, discusión, porque hay mucha testosterona aquí. Yo creo que hubiera estado bien que esté ahí. Falta la opinión fina de la asociación, ¿no? Sí. Saludos por ahí. Buenísimo, Román. Arquitecto Román Cordero, muchísimas gracias por tu visita. Al contrario, ¿no? Gracias Ángel San, gracias Román por estar Placer. con nosotros. Como cada miércoles vamos a estar aquí. Próximo miércoles sin falta estaremos de 8 a 9 con más que arquitectura. Hasta la próxima. ¿Ya está? ¿Ya cortaron allá? Saludos, gracias a todos por Facebook. Haken, Grupo Carretera Cabrón. Sevilla y Ángulo. Ya lo tengo hasta Para que la se no se te madre. olvide, cabrón. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.